Buenos días, vamos a continuar con el módulo de oftalmología pediátrica. Soy la doctora Franca Mazzano, trabajo en el Hospital Infantil Municipal. Lo que vamos a hablar hoy es de urgencias en oftalmología pediátrica. ¿Cómo vamos a hacer la temática de la clase? Vamos a dar algunas pautas sobre lo que es la exploración oftalmológica, cuáles son los motivos de consulta en cuanto a la urgencia, cuáles son las alteraciones funcionales que se pueden producir, vamos a hablar de traumatismos y heridas oculares y vamos a tocar algunos otros temas. ¿Cómo debemos hacer la exploración oftalmológica en un niño recién nacido? Primero en la anamnesis, cuáles son los factores de riesgo que predisponen a algún tipo de alteración oftalmológica, tener en cuenta los antecedentes familiares y personales por la detección de la retinopatía del prematuro, tener en cuenta recién nacidos de pretérmino de 35 semanas o menos y que hayan pesado 1500 gramos o menos. Hacer una inspección de los globos oculares, tener en cuenta el tamaño, siempre hacer un estudio comparativo entre ambos globos oculares, detectar alguna asimetría tanto en el globo ocular como en la córnea. Estudiar el reflejo pupilar, lo más común y lo más importante a hacer es la valoración del reflejo rojo. Y cuáles son los reflejos que indican una alteración en la función visual, la alteración del reflejo fotomotor, cierre de la pupila ante una luz brillante ante el estímulo directo y cierre palpebral, o sea, cuando anteponemos una luz brillante que el paciente cierre los ojos. En un lactante, bueno, nuevamente la anamnesis, hacer una inspección de ambos globos oculares, detectar si hay epífora o lagrimeo o algún tipo de secreción y las características de la secreción, ver los reflejos pupilares, hacer la exploración de seguimiento con la mirada, de fijación y seguimiento. Sabemos que alrededor de los 2 o 3 meses los lactantes ya tienen fijación, pero es recién después de los 3 meses que ya deben tener fijación y seguimiento de los objetos. Estudiar el reflejo fotomotor y el cierre palpebral ante un estímulo fuerte. La motilidad ocular, ver la presencia de nistagmus u opsoclonus, valorar la prueba de Hirschberg o reflejo corneano en lactantes mayores de 6 meses, hacer un cover test para descartar estrabismos y generalmente este cover test es difícil de realizar en menores de 1 año, ¿sí? Por la falta de colaboración. Y tapar en forma alternante un ojo y otro para ver o valorar la fijación y el seguimiento. Ya en los niños de edad escolar o adolescentes, nuevamente la anamnesis, indagar sobre todo ante la presencia de un vicio de refracción sobre antecedentes familiares de miopía, astigmatismo, hipermetropía, hacer una inspección de los globos oculares, cover test, reflejo de Hirschberg y la agudeza visual, teniendo en cuenta los carteles de optotipos de Snellen o alfabéticos o el de los dibujos de Pigassu. ¿Cuáles son las técnicas de valoración oftalmológica? El reflejo pupilar, estimular en forma directa la pupila de un ojo y ver si ésta produce miosis ante la luz brillante. La prueba o el reflejo de Hirschberg, reflejo corneal anteponiendo una luz en ambos ojos, el cover test, que es la técnica de tapar o destapar en forma alternante ambos ojos, y la agudeza visual con los carteles de optotipos. Aquí es como se ve el reflejo de Hirschberg. Si nosotros vemos acá el reflejo de Hirschberg o la luz o el reflejo corneano, esto es lo normal, ¿sí? Decimos que el paciente está en ortotropia por reflejo de Hirschberg, los reflejos corneanos caen centrado en ambas pupilas. En el caso de esta imagen, vemos que el reflejo cae descentrado hacia temporal, o sea, hacia afuera,
en los estrabismos convergentes. Esto es 15 grados cuando el reflejo corneano cae sobre la pupila, sobre el borde pupilar externo. Hablamos de una esotropia o un estrabismo convergente. En esta segunda imagen, el reflejo corneano cae entre el borde pupilar y el limbo esclerocorneal. Son 30 grados aproximadamente, y cuando el reflejo corneano cae descentrado hacia el limbo esclerocorneal son 45 grados. Siempre en los estrabismos convergentes el reflejo corneano va descentrado hacia temporal. En cambio, en los estrabismos divergentes, o sea, hacia afuera, el reflejo corneano va descentrado hacia nasal. En esta imagen, un reflejo corneano de 15 grados cae sobre el borde pupilar. En esta segunda de 30 grados entre el borde de la pupila y el limbo esclerocorneal, y cuando cae sobre el limbo hablamos de 45 grados. Este es el cover test, ese es el cover test, y este es el cover and cover, tapo y destapo un ojo, y el cover test alternado es tapar en forma alterna un ojo y otro. Estos son los carteles de optotipos, los de la AE y el cartel de los dibujos de Pigazú. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo para patología visual? Tener en cuenta la prematuridad, como hablamos, menores de 35 semanas y que pesen menos de 1,5 kg. Siempre estudiarlos y descartar la presencia de una retinopatía del prematuro. Cuando el neonato está con oxígeno o oxigenoterapia durante periodos prolongados, enfermedades hemorrágicas en el periodo neonatal, antecedentes de infecciones intrauterinas, malformaciones o alteraciones importantes del sistema visual. Tener en cuenta que el ojo se lo considera como una prolongación del sistema nervioso central. Por lo tanto, siempre que tenemos alteraciones del sistema nervioso central, es importante hacer una valoración oftalmológica. Indagar sobre antecedentes familiares. Cuando existe un familiar de primer grado con un trastorno ocular hereditario como estrabismos o vicios de refracción altos. En la presencia de niños con diagnóstico de enfermedades metabólicas y endocrinas, este tipo de patologías muy frecuentemente se asocian a alteraciones oftalmológicas. En las cromosomopatías, sobre todo en los pacientes con síndrome de Down, deben ser remitidos a un oftalmólogo pediatra, porque los pacientes con síndrome de Down tienen mucho más riesgos de hacer cataratas congénitas y de hacer vicios de refracción elevados. Pacientes con osteopatías y síndromes polimalformados, enfermedades hematológicas por el riesgo de hacer hemorragias vítreas, hemorragias retinianas, y cuando hay antecedentes de traumatismos obstétricos. ¿Cuáles pueden ser los motivos de consulta de manera urgente para un recién nacido? La presencia de leucocoria, es decir, el reflejo pupilar blanco. ¿Qué puede dar una leucocoria en un recién nacido? Desde lo más grave, un retinoblastoma, que como dijimos es el tumor maligno intraocular más frecuente en la infancia, la presencia de un vítreo primario hiperplásico persistente, una retinopatía del prematuro ya en estadios avanzados con desprendimiento de retina, la presencia de una catarata congénita y otras patologías como la presencia de placas de coriorretinitis producidas por toxocariasis, toxoplasmosis u otras patologías infecciosas. Aquí es como se ve la alteración del reflejo rojo con acá el paciente está en midriasis, como se ve la presencia de la pupila blanca. Esto es un retinoblastoma y esto también es un retinoblastoma. Como se observa claramente esta alteración en el reflejo pupilar. Esto también es una leucocoria en presencia de, vemos que es más atrás, o sea, la córnea está indemne. Esto es como se ve con la lámpara de hendidura y un corte a 45 grados. Vemos que la córnea está bien y que la opacidad o la leucocoria es un poco más hacia atrás, más posterior, ubicada en el cristalino.
Aquí es como se ve una catarata, ¿sí? Estas son bastante frecuentes en pediatría, una catarata polar posterior. Los pacientes recién nacidos o que tengan una microoftalmia, saber que la microoftalmia en un alto porcentaje, el 40%, suelen tener otro tipo de malformaciones. La presencia de una ptosis palpebral relacionada con una afectación secundaria a un traumatismo obstétrico para descartar la presencia de un tercer par craneal. Y otra causa frecuente es la dacrocistitis neonatal, que produce un lagrimeo o epífora, que puede estar dada por una obstrucción congénita de la vía lagrimal que da una epífora o lagrimeo generalmente unilateral. El tratamiento es paliativo, digamos, son masajes a nivel de la fosa lagrimal, antibiótico terapia únicamente en los casos en donde haya complicación con una sobreinfección, se da colirios antibióticos. Saber que esta es una patología bastante frecuente y que suelen evolucionar favorablemente dentro del primer año de vida. Generalmente se los espera hasta el año de vida. Si estos no se resuelven espontáneamente, tienen una indicación quirúrgica para realizar un sondaje de la vía lagrimal bajo anestesia general. Aquí es como se ve esto, vean que es una obstrucción de la vía lagrimal. Acá tenemos un ojo sano y un ojo que tiene lagrimeo, signos de alteración en la piel, alrededor, secreción, pero entendamos que este ojo es un ojo que no tiene signos de infección. Es importante saber que esto es por el acúmulo de la secreción en el saco lagrimal. Por éxtasis que se produce de secreción en el saco, refluye por el punto lagrimal. Entonces, no siempre medicar este tipo de patologías, porque a veces nos llegan a los oftalmólogos niños que han sido tratados desde casi recién nacidos, pasaron por 3 tipos de antibióticos colirios distintos, y en realidad esto se trata con limpieza, con solución fisiológica, hacer los masajes en esta zona del canto lagrimal interno, en la parte inferior, a donde estaría el saco lagrimal, en esta zona, para vaciar el saco y mantenerlo limpio con solución fisiológica. Se medica únicamente cuando hay signos de sobreinfección bacteriana, es decir, que la secreción sea más mucopurulenta, el ojo, las escleras estén enrojecidas, ¿sí? Pero si no, por lo general no es necesario un tratamiento antibiótico. Otra causa, y este sí es una causa de una urgencia quirúrgica, es el glaucoma congénito. El glaucoma congénito tenemos la tríada clásica de diagnóstico, que es lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Esto es una urgencia y es una urgencia quirúrgica. Se produce un aumento de la presión intraocular, que suele dar un globo ocular como más grande, un buftalmos que se llama. El ojo puede crecer y puede, por el aumento de la presión, aumentar su volumen, su tamaño, producir una megalocórnea hasta alrededor de los 2 años de vida. Entonces no va a dar síntomas de dolor, pero sí de opacidad corneal, de lagrimeo, epífora. Bueno, eso es una urgencia quirúrgica. Y ojo rojo es otra causa frecuente de consulta en un lactante, que tenemos la oftalmia del recién nacido, que son las conjuntivitis agudas durante el primer mes de vida, que siempre tiene que estar acompañada de una hiperemia conjuntival de la conjuntiva vulvar del ojo, con secreción e inflamación palpebral. Dentro de estas conjuntivitis están las conjuntivitis químicas, las bacterianas y las virósicas. Aquí tenemos un ojo con alteración, una inyección conjuntival, y vamos a hablar un poquito de las conjuntivitis químicas. Actualmente prácticamente no se ven en el recién nacido, las veíamos más frecuentemente cuando se usaba el nitrato de plata como manera preventiva en las primeras 24 horas de vida. Actualmente ya no se utiliza, se utilizan colirios de antibióticos como eritromicina de primera línea o tobramicina.
y se resuelve generalmente dentro de los primeros días y no requieren de tratamiento. Sí, lavar con solución fisiológica y si hay edema conjuntival, añadir algún colirio con corticoide. Dentro de las conjuntivitis bacterianas tenemos las conjuntivitis gonocócicas, que sí son una urgencia oftalmológica, remitir con urgencia al hospital, teniendo en cuenta el antecedente materno. Y de las conjuntivitis bacterianas, las no gonocócicas, producidas por el Staphylococcus aureus, el Epidermidis, el Streptococo, el Haemophilus influenza, generalmente si hay un compromiso importante de párpados, se lo puede asociar con un antibiótico vía oral con amoxiclavulánico. Y las conjuntivitis bacterianas producidas por clamidia producen inflamaciones leve a intensa con un edema palpebral y una tumefacción palpebral importante, y se puede acompañar de otras patologías como neumonitis, y generalmente si es así es de mal pronóstico. Las conjuntivitis herpéticas, hablando siempre de los neonatos, pensar en un virus herpes simplex tipo 2 por el antecedente y el contagio por vía vertical, general con el antecedente positivo de la madre. Comienza en las primeras 2 semanas después del parto. Puede producir una exudación serosa, o sea, produce no tantas las virósicas, no producen tanta secreción mucopurulenta, pero sí producen mucha inyección conjuntival y pueden aparecer las vesículas palpebrales. El tratamiento es el aciclovir al 3% cada 2 horas durante los 3 primeros días. Así es como se ve una úlcera dendrítica, esto es con tinción, con fluoresceína y observándola con una luz de cobalto, como se ve la úlcera dendrítica, ¿sí? Esta es una dendritis típica y acá tenemos otra. Estas son úlceras geográficas, ¿sí? Así es como se ve el virus que afecta a la córnea. Ahora, ya en lactantes y niños mayores, un motivo de consulta muy frecuente es el ojo rojo. Es una de las causas más frecuentes de urgencias oftalmológicas. El ojo rojo puede ser una equimosis, que es una hemorragia producida a nivel local. Tenemos de color rojo intenso, homogéneo, los límites están bien definidos, dentro y alrededor tenemos conjuntiva sana. ¿Cuáles son las causas? Traumatismos contusos directos sobre el ojo y conjuntivitis virósicas que pueden producir unas equimosis conjuntivales. Y a veces aparecen estas equimosis o hemorragias subconjuntivales relacionadas con procesos como es, por ejemplo, tos o vómitos en los chicos que hacen maniobra de Valsalva, se rompen los vasos conjuntivales que son muy delgados y pueden producir estas pequeñas equimosis o hemorragias subconjuntivales. En cambio, la hiperemia es una vasodilatación de los vasos conjuntivales en forma generalizada, ¿sí? La equimosis es bien localizada y la hiperemia es bien generalizada. Las conjuntivitis bacterianas, las características que son, tienen secreción mucopurulenta, esta secreción que pega las pestañas. El tratamiento siempre antibióticos tópicos, a veces los podemos utilizar asociados a corticoides. La frecuencia de instilación va de 4 a 6 horas por día durante 7 días, dependiendo de la gravedad del caso. Las conjuntivitis alérgicas, la sintomatología es muy distinta. Generalmente tenemos un ojo rojo que se acompaña de mucho picazón o prurito, tienen lagrimeo, tienen edema de conjuntiva y a nivel de exploración con lámpara de hendidura tienen hipertrofia de las papilas. El tratamiento es eliminar el alergeno. No siempre en oftalmología, en las conjuntivitis alérgicas, se puede establecer bien cuál es el alergeno.
En casos leves, utilizar compresas de agua fría y colirios locales antialérgicos. En casos moderados le damos los colirios antialérgicos y podemos asociar con antihistamínicos tópicos si se acompaña, por ejemplo, de un edema bipalpebral. Y en los casos severos damos colirios con corticoides. Se utiliza actualmente la fluorometolona o el loteprednol. Como importante y para tener en cuenta y no olvidar, no ocluir nunca un ojo que presenta secreción, ya que esta secreción puede constituir un caldo de cultivo para cualquier tipo de infección y complicar el cuadro. Acá tenemos una hiperemia conjuntival generalizada. Vemos como los vasos de la conjuntiva vulvar hay una inyección conjuntival generalizada. En estas imágenes vemos una hiperemia conjuntival bilateral con un edema de párpados. Al evertir el párpado vemos esto que es una reacción papilar intensa. Esto es una conjuntivitis alérgica. Al igual que esto, una inyección conjuntival generalizada con la reacción papilar. Esto es típico de las alergias. Esto es una conjuntivitis papilar gigante, generalmente asociado al uso de lentes de contacto blandas. Hoy prácticamente ya no lo vemos así, pero generalmente se asocia a eso. Estos son conjuntivitis papilares gigantes alérgicas. Otro tipo de inflamación bastante frecuente en los niños son las blefaritis. Son de dos tipos. Puede ser seborreica, que generalmente se acompaña de un cutis seborreico. Estas se tratan con higiene palpebral con solución fisiológica, generalmente 2 a 3 veces por día. Y las blefaritis escamosas, generalmente producida por un estafilococo. A estos también le damos higiene de párpados con solución fisiológica y podemos dar antibióticos en pomada locales, como puede ser gentamicina, eritromicina o tobramicina, con una frecuencia de cada 12 o cada 8 horas. El orzuelo. El orzuelo es la inflamación y la infección de las glándulas de meibomio o de Say's que están presentes en el párpado. El orzuelo produce una tumoración eritematosa, dolorosa, que tiene calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene signos de flogosis, signos de inflamación, signos de infección. Es la infección de la glándula generalmente por una bacteria que puede ser lo más habitual, el estafilococo. El tratamiento es calor local para ayudar al drenaje, un antibiótico tópico. Si el orzuelo es externo, utilizamos un gel antibiótico y corticoide externo, y si el orzuelo es interno, es preferentemente un colirio con antibiótico y corticoide para que ayude a desinflamar. Si el orzuelo no drena y pasa a su estadio crónico, se transforma en un chalazion, es decir, este orzuelo forma una cápsula con la secreción acumulada. Si esto es así, el tratamiento debe ser quirúrgico. Aquí tenemos un orzuelo interno, ¿sí?, sobre la conjuntiva palpebral, y esto es un orzuelo externo. El orzuelo interno preferentemente tratarlo con colirios, y el orzuelo externo preferentemente tratarlo con pomadas, siempre de uso oftalmológico. Otra patología frecuente es la celulitis orbitaria. La celulitis puede ser preseptal o retroseptal. La celulitis preseptal presenta un edema palpebral y generalmente bipalpebral y generalmente se acompaña de febrícula. Hay que diferenciarla clínicamente de la celulitis orbitaria. Siempre que se acompaña la orbitaria, generalmente se acompaña de proptosis, es muy dolorosa, hay una restricción a los movimientos oculares, tanto horizontales como verticales, hay una disminución de la sensibilidad, hay disminución de la visión y dolor al mover los ojos.
es muy dolorosa la celulitis orbitaria. Acá tenemos una celulitis preseptal y esto que vemos un gran edema, un gran eritema con signos de flogosis, importante hacer imágenes como una tomografía, porque como en este caso no podemos observar el globo ocular, no sabemos si estamos en presencia de una celulitis orbitaria preseptal o retroseptal. Importante hacer imágenes como una tomografía para hacer el diagnóstico diferencial por el tratamiento. En esta imagen tenemos una celulitis preseptal a punto de partida de una dacriocistitis, ¿sí? La inflamación e infección del saco lagrimal. Otras causas importantes o frecuentes de motivos de consulta son las alteraciones funcionales. Un niño que presenta un estrabismo. Saber que un estrabismo no es una urgencia oftalmológica, pero es una causa frecuente de consulta. Saber que los estrabismos, una forma de hacer un diagnóstico, digamos, para tener en cuenta la urgencia del mismo, es cuando el estrabismo puede ser comitante o incomitante. ¿Qué quiere decir esto? Un estrabismo comitante es un estrabismo que en las distintas posiciones de la mirada tienen más o menos el mismo ángulo de desviación. En cambio, un estrabismo incomitante es aquel en el cual en las distintas posiciones de la mirada tenemos distintos ángulos de desviación. ¿Cuál es la diferencia? Un estrabismo incomitante, la causa generalmente son las paresias de los pares craneales. Tenemos que puede ser una parálisis del tercer par craneal, en este caso el ojo va a estar en exotropia, es decir, desviado hacia afuera, con limitación o alteración en los movimientos, por ejemplo, de aducción o mirada hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. La parálisis del cuarto par craneal, que va a dar una leve hipertropia, es decir, que el ojo se desvía hacia arriba, y la parálisis del sexto par craneal, que va a hacer que, o motor ocular externo, que el ojo se desvíe hacia adentro. Generalmente estas patologías, sobre todo la del sexto o la del tercer par craneal, están asociadas con la alteración del tronco encefálico o miopatías. Otro motivo de consulta frecuente en lo que es urgencia en pediatría es la pérdida aguda de la visión. Siempre se debe remitir al oftalmólogo con carácter de urgencia. Podemos estar en presencia de algún síndrome de hipertensión endocraniana, como puede ser tumores, en presencia de desprendimientos de retina, que pueden ser secundarios a traumatismos, o a trastornos de la coagulación, como puede ser, por ejemplo, un hemovitrio, o puede producir un sangrado en el vitrio y esto producir una disminución aguda de la visión. Y la presencia de diplopia, ¿sí?, o visión doble, que generalmente puede estar asociada a traumatismos producidos por parálisis de alguno de los pares craneales, ante la presencia de tumores siempre relacionado con los pares craneales. Y en todos estos casos se debe realizar siempre un examen neurológico con neuroimágenes. Vamos a hablar un poquito de lo que son los traumatismos, las heridas y las quemaduras. Es la segunda causa que requiere atención oftalmológica urgente en pediatría. Habitualmente son más frecuentes en varones, se asocia a actividades como el juego, ocio o accidentes domésticos. Especialmente se relaciona con lesiones causadas por pelotas, por palos, por petardos. En niños es de importancia, es de especial relevancia por el potencial ambliogénico que tienen. Mientras más pequeño es el traumatismo, mientras más pequeño es el niño, más riesgo de ambliopía tienden a desarrollar. Por eso es importante hacer un examen oftalmológico completo.
Ante todo traumatismo o herida, siempre se debe explorar en primer lugar la agudeza visual de cada ojo, realizando la oclusión del ojo contralateral. Los traumatismos pueden ser palpebrales, cuando afecta solamente a los párpados, la presencia de una equimosis, no son de importancia salvo que se asocien a una hemorragia subconjuntival. En este caso, dependiendo del tipo de traumatismo y cómo fue, descartar siempre la fractura, sabiendo que las paredes más débiles de la órbita son la pared anteromedial y el piso de la órbita, o cuando son traumatismos de cráneo, el techo orbitario. Las laceraciones palpebrales hay que tener en cuenta si estas afectan o no el borde libre del párpado. Siempre corroborar la integridad del globo ocular con una linterna, se puede examinar y enviar al oftalmólogo para el tratamiento con por medio de una sutura si fuera necesario. Y cuando hay afectación del borde libre de la pupila, es importante derivarlo en forma urgente, porque en este caso se deben alinear los bordes palpebrales, ya que esta mala cicatrización en un futuro puede causar una entropión o una ectropión. Ahora hablamos de los traumatismos que afectan a la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana vascular que cubre la esclera. La función es la de protección de la esclera. Dentro de la conjuntiva podemos tener laceraciones conjuntivales, son muy frecuentes. Generalmente son hemorragias subconjuntivales que cuando uno le pone la tinción, o sea la fluoresceína, se ve la conjuntiva lacerada como abierta. Generalmente esto cicatriza espontáneamente, se da un tratamiento con antibiótico y corticoide para evitar las sobreinfecciones. Y la hemorragia subconjuntival, cuando está asociada a un traumatismo directo sobre el globo ocular, podemos tener la hemorragia subconjuntival. Pero hay que observar bien, examinar bien que debajo de esa hemorragia conjuntival no haya una herida de esclera, sospechando un traumatismo perforante del globo ocular. Aquí tenemos, así es como se ve una equimosis, ¿sí? Esto es una hemorragia subconjuntival localizada y alrededor tenemos conjuntiva sana. Esto es una herida perforante del párpado superior. Ahora los traumatismos que pueden afectar a la córnea. Por ejemplo, la abrasión corneal. Esto es saber que produce mucho dolor. El niño entra al consultorio que no puede abrir el ojo, tienen mucho lagrimeo, tienen fotofobia, blefaroespasmo, sensación de tener una basura dentro del ojo. El tratamiento, bueno, hacer el diagnóstico de que sea solo una úlcera corneal y que no haya un cuerpo extraño intraocular. Es importante poner una gota de anestesia para que el paciente, el niño, pueda abrir el ojo y nosotros poder examinarlo, una gota de anestesia local, y hacer una tinción con fluoresceína y ver, generalmente se ve la solución de continuidad, o sea la úlcera que tiñe sobre la superficie corneal. Y esto siempre hay que vertir párpado superior para descartar que no hubiera algo que le estuviera lesionando la córnea. Y se debe ocluir con un antibiótico, un ungüento antibiótico. El cuerpo extraño ocular, casi la misma sintomatología que la abrasión corneal. Vienen con la imposibilidad de abrir el ojo, tienen el ojo cerrado, refieren dolor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, y generalmente ellos dicen: me entró algo en el ojo, tenemos el antecedente de traumatismo. El tratamiento siempre colocar la gotita de anestesia para poder revisar bien el ojo,
lavar con solución fisiológica, vertir siempre el párpado superior, porque a veces el cuerpo extraño es muy pequeño y está en el párpado superior, entonces hay que vertir el párpado superior y si lo encontramos con un hisopo hacer la extracción del cuerpo extraño. Generalmente, si el cuerpo extraño es corneal, lo debe extraer un oftalmólogo utilizando el microscopio. Tras la extracción del cuerpo extraño, colocamos ungüento antibiótico y procedemos a la oclusión. Estos son cuerpos extraños, ¿sí? Acá tenemos un cuerpo extraño corneal, periférico, está cerca del limbo, fíjense la inyección conjuntival, y así es como se hace la extracción con una aguja, se despega previo colocación de anestesia, se extrae el cuerpo extraño. Es muy fácil hacerlo en adultos, en niños esto es muy riesgoso, obviamente porque si maniobramos, el niño llora, se mueve, esto se hace bajo lámpara de hendidura, corremos el riesgo de perforación. A veces es necesario hasta la sedación y hacer la extracción del cuerpo extraño en quirófano. Esto es un cuerpo extraño central, ¿sí? Vemos que está cerca del eje pupilar. Esto es muy importante, hacerlo con mucho cuidado, lo debe hacer un oftalmólogo porque estamos en el eje visual. Acá el cuerpo extraño es periférico. Si produce un leucoma, una cicatriz corneal, sabemos que no va a producir alteración sobre la visión porque está lejos del eje visual. En cambio, en este caso, el cuerpo extraño está sobre la pupila, o sea, tiene que ser bien extraído para evitar que se produzca disminución de visión. Esto es un cuerpo extraño conjuntival, ¿sí? Estos son, generalmente en estos casos, llevan tiempo de evolución, la conjuntiva crece y epiteliza un poco, tenemos resto de óxido alrededor del cuerpo extraño, ¿sí? Si no, se puede trabajar tranquilamente en consultorio con la lámpara de hendidura. En los niños es necesario la sedación para la extracción bajo anestesia general. Y acá lo mismo, un cuerpo extraño grande, ¿sí? Cerca del borde pupilar. Algo importante tener en cuenta, cuando nosotros tenemos el antecedente de un traumatismo, que no está bien claro con qué fue el traumatismo, pero sospechamos de algún elemento metálico y encontramos una hemorragia subconjuntival y no podemos ver si hay una herida perforante que haya traspasado la esclera, es importante pedir una radiografía para descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular como tenemos en este caso, ¿sí? Aquí el diagnóstico se hace por imágenes, igual que aquí. Un cuerpo extraño intraocular. Esto ya es más grave, una tomografía, esto es una esquirla que está casi en la parte bastante más posterior. Otra causa frecuente en pediatría de urgencias es el hipema traumático. ¿Qué es el hipema? Es el acúmulo de sangre en la cámara anterior del ojo. En la mayor parte de los casos esa sangre proviene del iris o de la parte anterior del cuerpo ciliar. El hipema, tenemos el antecedente de un traumatismo contuso, son traumatismos fuertes que se producen cerrados. Sabemos que el ojo es una estructura cerrada que en su mayor parte está contenida por líquido. Entonces el ojo va a ser, en un golpe contuso de frente, va a ser un acortamiento y un elongamiento del globo ocular. Y en este mecanismo es cuando se pueden romper los vasos del iris y sangran a cámara anterior. Ante todo hipema debemos descartar siempre la rotura o perforación ocular. Y todo niño con la presencia de un hipema que pase el tercio inferior de la cámara anterior debe ser enviado al hospital para su ingreso, porque son niños que requieren un cuidado importante, deben estar en reposo
semisentados para evitar que esto siga sangrando, controlar que el lipema se vaya nivelando y que vaya disminuyendo. Se hace tratamiento con midriáticos, con colirios hipotensores, y para evitar un glaucoma secundario, porque toda esta sangre que se encuentra en la cámara anterior, para reabsorberse va a ir por el trabeculado y puede producir un glaucoma secundario. Aquí es como vemos un hipema, sangrado en cámara anterior con un nivel alto, obstruye, esto es muy grave. Otro motivo de consulta frecuente son las fracturas de órbita. Las fracturas pueden ser directas, es cuando se produce por un trauma contuso directo sobre la órbita. En la palpación del reborde orbitario palpamos el escalón y generalmente tenemos como antecedente un traumatismo importante. Y las fracturas indirectas, que se producen por estallido, suelen ser producidas por pequeñas pelotas, balines, siempre más o menos del tamaño, pelotas de tenis, pelotas pequeñas, que como del tamaño de la órbita. Sospechar de una fractura cuando hay dificultad en los movimientos oculares, sobre todo en los movimientos verticales, teniendo en cuenta que las paredes más débiles de la órbita es la pared anteromedial y la pared inferior de la órbita, y cuando tenemos un enoftalmos. Verificar la conservación de la sensibilidad de la mejilla y del labio superior por el nervio infraorbitario, que está justo por debajo del reborde orbitario inferior. El tratamiento: cubrir con antibióticos orales, frío local y corticoides orales también. Hacer imágenes, tomografías, y eventualmente, si tiene indicación quirúrgica, el tratamiento es quirúrgico. Bien, en esta imagen vemos un niño que en posición primaria de la mirada, o sea, mirando derecho adelante, observamos una hipertropia marcada, es decir, la desviación vertical del ojo izquierdo. Y si nosotros observamos la tomografía, vemos cómo el piso de la órbita tiene la fractura, con el trazo de fractura, con ocupamiento del seno maxilar, con parte del contenido intraorbitario, y en este caso asumimos que hay una sección del músculo recto inferior, ya que el ojo está en hipertropia con la incapacidad de la mirada hacia abajo. Bien, las heridas de párpado siempre van a requerir una exploración oftalmológica, tener en cuenta la profilaxis antitetánica y los traumatismos penetrantes. ¿Cuáles son los signos clínicos a tener en cuenta? Si hay un hipema en cámara anterior, hemorragia subconjuntival, limitación de la motilidad ocular con dolor al mirar en la posición de la ruptura, y buscar la salida de contenido ocular. Siempre debemos derivar a un oftalmólogo ante la presencia de estos traumatismos penetrantes, y tener muy en cuenta que en estos casos no se debe usar pomadas, porque eso puede entorpecer en el diagnóstico del traumatismo perforante. No usar ni pomadas, ni fluoresceínas, ni tratamiento tópico en gotas. Solamente hacemos un vendaje no compresivo, o sea, sin presionar el globo ocular, solo para protegerlo. Este vendaje tiene que ser muy cuidadoso, porque en un vendaje compresivo, si hay una herida perforante, eso complica, porque puede colaborar para que salga contenido intraocular a la superficie. Cubrir con antibiótico sistémico, y siempre tener en cuenta la vacunación antitetánica. Esto, acá tenemos una laceración del párpado inferior con compromiso del tarso. Estos son los casos que hay que tener mucho cuidado, porque acá se debe hacer una sutura cuidadosa para que coapten bien los dos márgenes, porque si esto no queda bien cicatrizado o cicatriza por segunda, puede producir una ectropión o una entropión, con todas las complicaciones oculares que eso significa.
Otra laceración palpebral que requiere tratamiento quirúrgico. Acá lo mismo, ¿sí? Generalmente esto lo vemos muy frecuentemente en el hospital por mordedura de perro, es lo que más frecuentemente se ve. Esto es particularmente importante cuando afecta al párpado inferior en el ángulo interno por el compromiso probable de la vía lagrimal. Puede haber en estos casos sección del canalículo inferior, ¿sí? Esto es muy importante derivar y hacer bajo anestesia general una exploración minuciosa de la vía lagrimal. Y estas son las heridas en tarso que les comentaba que es importante hacer una buena sutura para que no queden cicatrices luego en el tarso. Las quemaduras a nivel ocular pueden estar producidas por álcalis como cementos, plásticos o por ácidos como solventes, pegamentos o detergentes. El tratamiento debe ser realizado de inmediato en la guardia. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? La irrigación abundante con solución de Ringel lactato al menos durante 30 minutos, teniendo en cuenta siempre exponiendo el fornix o los fondos de saco. Por ahí lo que sugerimos es que se utilicen no directamente del suero, sino que cargar la solución en jeringas de 10 para poder así hacer un buen, direccionar bien el lavado, dirigirlo bien hacia fondo de saco inferior, fondo de saco superior. Poner colirios cicloplégicos para dilatar la pupila, para de esta manera evitar el shock ciliar y aliviar un poco el dolor. Utilizar antibióticos tópicos como la tobramicina, puede ser en colirio o en pomada, y en estos casos sí ponemos el antibiótico y hacer una oclusión compresiva de 24 horas y ver evolución. Siempre remitir en forma urgente a un oftalmólogo. Acá tenemos una úlcera corneal, acá se ve la laceración corneal. Esto es una quemadura, ¿sí? Acá vemos esta parte de la córnea, cómo se ve como la solución de continuidad en la úlcera corneal. Así es como puede quedar secuelada una córnea después de una quemadura grave, sobre todo por álcalis, que producen saponificación de las proteínas de la córnea y continúa la quemadura. Por eso es importante el lavado en forma inmediata, abundante. Esto es una córnea descompensada en la cual se produjo alteración del endotelio corneal, por lo tanto son córneas que quedan con esta opacidad. Y esto es un leucoma corneal total como secuela de una quemadura por álcali. Obviamente este es un ojo no vidente. Al igual que esto, ¿sí? Se produce un leucoma corneal total con la neovascularización periférica. Otro motivo de consulta frecuente es la sospecha del síndrome del niño sacudido. Esta patología se da como consecuencia de sacudidas violentas que van a producir fuerzas de aceleración y desaceleración, y en este mecanismo es lo que puede producir hemorragias oculares e intracraneales en los niños de hasta 3 años de edad. Las más frecuentes son hemorragias preretinianas e intrarretinianas, ¿sí? Tenemos la sospecha, generalmente nos suelen venir pacientes con traumatismo de cráneo o fracturas, digamos, medias dudosas o inespecíficas en cuanto a los antecedentes. Hacemos el fondo de ojos y encontramos estas hemorragias retinianas. Ante la sospecha de un maltrato, de un accidente de tráfico, la valoración se debe hacer siempre por un oftalmólogo y realizar un fondo de ojos con un oftalmoscopio binocular indirecto. Ahora hablamos de la celulitis orbitaria. Tenemos un ojo rojo, visión borrosa, cefaleas, diplopia,
son signos críticos. Hay un edema de párpado bilateral bien importante, un eritema, aumento de la temperatura local, hipersensibilidad, quemosis a nivel de la conjuntiva o inyección conjuntival. Si el niño es menor de 13 años, o sea, en un niño, se debe hospitalizar al paciente para el tratamiento con antibiótico-terapia endovenosa por el riesgo de una complicación de la celulitis orbitaria que puede producir afectación neurológica. En niños ya mayores se puede, con buen estado general, se puede dar antibiótico-terapia oral, siempre tener en cuenta si hay o no una puerta de entrada que haya producido la celulitis orbitaria y evaluar bien qué tipo de antibiótico se puede dar. Esto es una celulitis orbitaria, a donde vemos el edema bipalpebral, la imposibilidad de abrir el ojo. La dacrocistitis. La dacrocistitis es la inflamación e infección del saco lagrimal. Produce un dolor localizado. La inflamación está localizada sobre el párpado inferior y del canto interno ligeramente hacia abajo. El tratamiento en los niños mayores es antibióticos orales y locales, y en menores de 2 años evaluar la posibilidad de una terapia endovenosa si el cuadro está muy complicado. La dacroadenitis es la inflamación de la glándula lagrimal. La glándula lagrimal se encuentra en el cuadrante superoexterno de la órbita, debajo del reborde orbitario externo. Va a producir dolor, fiebre, adenopatía preauricular, tumoración unilateral, generalmente en el párpado superior, dolorosa la palpación. Y el tratamiento es antibiótico-terapia vía oral. Conclusión. Las causas más frecuentes de urgencias oftalmológicas en pediatría son el ojo rojo, los traumatismos y los cuerpos extraños. A tener en cuenta que nunca se debe ocluir un ojo que presente secreción purulenta o mucopurulenta. Y debemos enviar siempre al oftalmólogo en caso de pérdidas agudas de visión, en caso de que el paciente refiere a diplopia de comienzo agudo, en caso de unipema y en caso de quemaduras, fracturas y traumatismos oculares. Muchas gracias.